Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Como todos los miércoles, estamos aquí presentes para juntos hacer este programa. Hoy, realmente un día especial, un invitado súper especial, muy recomendado. Primero vamos a los pequeños anuncios. El próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York, estaremos conectada con Covadonga desde España. Ella nos presentará Aprender a escuchar el corazón en las relaciones. Ella es una hermosa. Agosto 30, Cristina Cerrato, que nos presentará Vivir desde el alma. Así recordarles a todos ustedes que estamos en plena organización y ya confirmado el retiro con Sergi Torres. Sergi Torres nos presenta un retiro en New York por 5 días, del 18 al 22 de septiembre. ¡Ay, qué más! Vivir en Sergi Torres es una energía bellísima. Recomendado. El lugar es hermoso, un lugar súper campestre, verde, y sobre todo en septiembre, que ya empieza a ponerse todos esos colores del otoño en esta región. Bellísimo. Por favor, si quieren más información con respecto a cómo reservar su plaza para este retiro, contactarse con Ernie Torres. El teléfono de Ernie Torres 908-295-4393 o a su email es ernie.torres@gmail.com. Es Sergi Torres, señores, quedan poquitos cupos. Así agradecerles a todos ustedes que están permanentemente compartiendo cada uno de estos videos que están en nuestro canal de YouTube, Encuentros del Miércoles en New York, sabiendo así que es nuestra responsabilidad pasar toda esta información, todos estos mensajes que nuestros exponentes nos dejan miércoles a miércoles con tanto cariño, con tanta sabiduría, con tanta inteligencia. Es tiempo de compartir. Todos estamos al servicio en este momento y esto se tiene que hacer conocer y rodar en todo el mundo. Gracias, gracias, gracias por darle un me gusta, un like o un dedito. All right? Gracias a todos ustedes. Así también hacerles saber que el día de hoy teníamos planeada la charla con Carla Montorello. Carla Montorello nos pide 1000 disculpas. En este momento ella no está haciéndose posible de compartir esta charla ajena a ella, pero así se dio. En su lugar, el universo nos abre al conocimiento de otro ser. ¿Quién dijo que teníamos todo planeado, no? Uno planea y Dios dispone. Y aquí estamos, conociendo a alguien nuevo. Hoy día vamos a tener una charla con una persona con un alto conocimiento, tanto físico como espiritual. Me encantó. Él es desde Argentina, es doctor, cirujano, y nos va a presentar el movimiento y su importancia en la salud, la verdadera polipíldora. Escuchen, polipíldora, el ejercicio. Adelante, doctor Cano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Tardes. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la presentación y quiero saber si tienen buen sonido, ¿se escucha bien? Escuchamos perfectamente y ya que escuchamos perfectamente, nos encantaría saber un poquito más de ti. Bueno, en principio, desde la medicina de información, de la medicina ortodoxa, me formé como médico cirujano y desde ahí pude no solamente ejercer la profesión, sino continuar en formación desde la práctica, en esa interrelación con las personas que tocaban en sus procesos personales, dar más información que la medicina en sí nos brinda. La medicina como estudio facultativo, inclusive de posgrado. Entonces empecé a prestar atención los distintos aportes particulares y los procesos que llevaban a esas personas por transitar
Yo soy cirujano y dentro de la cirugía hago coloproctología y cirugía oncológica. Entonces, traté de profundizar inclusive más allá de lo que vemos a nivel físico, cuáles eran otros de los aspectos cruciales como para que una persona atravesara esos momentos. Y habían puntos en común, habían factores emocionales, psicoemocionales. Hoy se sabe que las enfermedades tienen un gran componente mental, entonces empecé a ahondar en una cuestión personal, en búsqueda de cuáles son esas redes que a nivel pulso eléctrico, desde el estado mental, pueden generar distintos cambios de orden desde ese equilibrio natural que tenemos desde nuestro ADN para afuera, ¿no? Y hice lo que es formación en programación neurolingüística, inteligencia emocional, y pasando, finalmente, para no hacerlo muy larga la presentación, pasando desde lo que es una cirugía oncológica, hoy día hago toda la parte también de inteligencia emocional en el deporte. Soy coach deportivo y planteamos cuestiones que por ahí son más sutiles, esas brechas o esas dificultades físicas que están relacionadas fuera de lo que es el entrenamiento, fuera de las capacidades pulmonares, capacidades de rendimiento y desde el ámbito muscular, glucógeno y demás, y que están también relacionadas con las formas de pensamiento, que son barreras limitantes. De hecho, en los últimos Juegos Olímpicos quedaron denotados algunos de los aspectos cruciales en personas que tenían todo por dar, todo por ganar medallas, ¿no? Así que bueno, es un poco la presentación, es como me podría resumir como un estudioso de la bioingeniería humana, no solamente en la parte física, sino a nivel de la esfera mental, en la esfera emocional y la esfera álmica, que es desde la física, desde la medicina energética, la tomamos como una bolsita de electrones que pertenece a ese yo superior, ¿no? Y que viene a investir este cuerpo físico o viene a introducirse en este cuerpo físico. Entonces, de esa integridad uno hoy ejerce en la medicina funcional, ¿no? Lo que hoy se conoce como medicina funcional. Excelente. Qué interesante que me resulta a mí el que hayas tenido el llamado, porque verdaderamente no todos entienden esto que tú estás haciendo y cómo has conjugado todo lo que es la parte física, la parte emocional y la parte espiritual de cada uno de los seres humanos que llegan a tu vida. Esto es una gran ayuda. Tú calculas de que si este tipo de mensaje llega a más personas pueden abrir el interés, se pueden abrir al estudio y saber cómo llegar a ayudar a otros seres humanos en este momento. Creo que lo crucial aquí es darse cuenta que en cada uno está la esencia, y esa esencia no tiene más que una carga vasta de energía, no tiene escasez. La esencia, estamos hablando fuera del cuerpo físico, tiene toda la información y la coherencia para estar en estado vital saludable. Solo cuando empezamos a transitar y por distintas situaciones empezamos a impregnarnos de programas a nivel mental y empezamos a perder ese equilibrio, esa coherencia. Entonces, desde lo más simple, saber que en cada uno de nosotros está esa autogestión de salud y hay diferentes herramientas prácticas para acceder a eso de una manera no compleja, no estudiando 20 años de medicina, no estudiando todas las medicinas que hay, que son diferentes herramientas que uno las puede incorporar y que de una manera lúdica, práctica, coherente, puede generar esa autogestión de salud. Eso está al alcance de todos, solo que no es simple, a veces no se ve, uno lo tiene que buscar, pero ese recurso está, primero que está en nuestro ADN, y uno de los ejemplos que doy es que es como un piano el ADN, ¿no? Yo puedo tocar una octava o puedo tocar a lo largo de todas las octavas. Entonces, el desplegamiento de ese ADN depende de mi frecuencia, de mi estado de relación mente y cuerpo emocional. Ese despliegue de ese teclado va a ser cuanto más armónico, cuanto más coherente, dispuesto a toda su longitud, y si eventualmente estoy en un proceso en el cual no tengo esa posibilidad por distintas disrupciones, incoherencias, programas neurolingüísticos disruptivos, hacen que yo esté tocando en una octava, no dando toda mi expansión.
Entonces, en la autogestión de salud uno va entrenando. El cuerpo físico es el primero, es el tangible, es el que la mayoría hemos tenido ese entendimiento. Después se va interpretando cuál es el cuerpo mental, el que nos acompaña desde antes del cuerpo físico, y el cuerpo emocional, que se va cargando de esa vida de relación, ¿no? Entonces, todo eso va desde esa autogestión de salud, enriqueciéndose con las distintas herramientas que uno las puede poner en práctica. Excelente. Entonces, todas estas herramientas es parte de esta polipíldora que mencionas. El ejercicio que toca hoy es una herramienta. No estamos hablando que sea todas las herramientas. Lo que pasa es que el nombre de polipíldora tiene que ver con la cantidad de efectos beneficiosos que una herramienta, que es el movimiento, libera en el mismo tiempo. Nosotros tomamos el músculo como si fuese parte del sistema locomotor, pero entra en un multisistema. De ahí viene la polipíldora, porque es un sistema integrado desde el cuerpo físico. Nosotros en movimiento, todo lo que se mueve evoluciona, todo lo que no se mueve se estanca y desaparece. El movimiento físico tiene intrínsecamente en su órgano principal, el músculo, junto con los ligamentos, esas articulaciones, es un órgano endocrino y libera varios mediadores físicos endocrinos que tienen un poder de regeneración sustancial. Entran, no es para poner en detalles, pero entran interleuquinas regenerativas, entran mioquinas, entran uno de los más importantes, y aquí cabe justamente poner atención, que es el factor neurotrópico derivado del cerebro. Y fíjense lo importante, entendiendo la integridad del ser humano, que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo es el que me posiciona en situación en esta dimensión, en este espacio-tiempo, el que me da coherencia en la dualidad, el que me dice frío-calor, arriba-abajo, el bueno-malo, entre comillas, cómo me vinculo en el entorno. Y el hemisferio derecho es la antena que justamente está anclada a mi esencia, es a lo que vine a ser, el que soy. Entonces, el ejercicio físico lo que posibilita es la vinculación y la interrelación de ambos hemisferios para estar en coherencia. Cuando nosotros empezamos con estas desadaptaciones o cuando empezamos a observar desequilibrios en la salud, es por no tener esa vinculación coherente y a veces obedecer más a un cerebro izquierdo, que es el hacer por el hacer y no por el sentir, que esto es clave. Toda persona que eventualmente se sujeta al hacer por el hacer está obedeciendo a dogmas, está obedeciendo a programas. Esto se ve en programación neurolingüística. Entonces, en la medida que perdemos esa libertad de poder actuar desde la esencia, nosotros nos desvinculamos de nuestro todo potencial que tenemos en nuestro ADN. Eso es lo que hablamos en un principio. Es como que me quedo rígido tocando una octava de mi teclado, que sea mi ADN, y no expando en todo su potencial y todo lo rico que tiene justamente para poder estar en un estado armónico. Entonces, el ejercicio físico en sí tiene esta moneda, por así decir, o píldora, que permite la conexión vinculada de ambos hemisferios y entrar en coherencia. Si vemos lo que es el movimiento y el ejercicio y observamos la pirámide de regeneración, no sé si habrán visto en los últimos 5 años, si uno plantea cuál es la mejor dieta, por hablar de dietas, ¿no? Yo hoy día hablo de nutrición intuitiva, de tener más conciencia de lo que me pide el cuerpo, más allá de lo que me dicen. Vincularme más a lo que siento, más allá de lo que me dicen. Eso es tener libertad. En la medida que tengamos conciencia, vamos a ir tomando más lo que uno siente, más de lo que me dicen. Pero si uno ve en las estadísticas, la dieta más recomendada en los últimos 5 años es la dieta mediterránea. Si ustedes observan, la dieta mediterránea se vincula a una pirámide de regeneración donde en el primer escalón no hay alimentos. En el primer escalón hay descanso,
por sobre todo, ejercicio por sobre todo, meditación, vida de relación coherente, y todo eso está sujeto a un estado de respiración armónica. Entonces, el ejercicio, el yoga, Reiki, el Qigong, todo lo que son ejercicios regenerativos, nos lleva a un estado de armonización natural, sin ningún esfuerzo, sin depender de otra persona. Entonces, el punto es observarnos desde el primer momento de nuestro día, qué es lo que hacemos, si estamos corriendo contra el reloj o estamos observando mi despertar, mi vida cómo arranca, qué es lo que voy a hacer. Salir de lo dogmático de los horarios es fundamental, porque nosotros cumplimos horario de desayuno, almuerzo, merienda, cena. Hoy día se toma el sentir si hay hambre. Y es fundamental, porque muchas veces comemos por comer sin haber hecho ejercicio. Y un ejemplo un poco burdo, pero es un ejemplo en el cual, supongamos que ayer a la noche cargué el tanque de combustible a tope, que es lo que pasa cuando cenamos, y en la mañana lo vuelvo a cargar de combustible. No hubo desplazamiento, no hubo gasto de energía, y lo volvemos a recargar. Entonces el punto es cuando nosotros empezamos a cumplir horarios para alimentarnos y evitamos esa ayuda fundamental que es el ejercicio, de dar al día de inicio algún ejercicio, por más breve que sea, 30 minutos, ya de por sí uno arranca de manera diferente. Y hoy día se ve que hay una gran desvinculación del ejercicio. Inclusive una persona pierde su capacidad inmunológica con 72 horas de estar sedentario. Una persona que inclusive permanece sin hacer ejercicio en ese lapso de 72 horas tiene el riesgo de tener un sistema inmunológico vulnerable. Así que esto es importante. Y sumar a que con las décadas pasadas, la cuarta década, quinta década, comenzamos a tener una disminución de lo que es el órgano endocrino por excelencia regenerativo, que justamente sería el músculo. Empieza a perderse masa muscular, que por ahí se lee, o a nivel médico le decimos sarcopenia. Y la única forma de evitar ese estado de deterioro progresivo natural es el ejercicio, es el que tiene la capacidad justamente de volver a posicionarse de una manera, obviamente, ejercitada, tiene que ser entrenada de una cierta manera, con ciertas condiciones, para poder llevar esa hipertrofia, recuperarse ese músculo y su sistema endocrino. ¿Cuál sería la recomendación en caso de alguna persona que está muy limitado físicamente en su movilidad? ¿Cómo podría comenzar a hacer sus ejercicios? En principio, tener coherencia, que tiene que haber un profesional que lo acompañe, ¿no? Pero sí tener presente que hay que interpretar cuáles son los ejercicios y cuáles son los ejercicios que me permiten volver a la masa muscular adecuada. Yendo al extremo, ¿no? Que yo también hago la parte de deporte, muchos piensan que por la suplementación van a alcanzar mejores músculos. Y en realidad, eso sería el último paso a dar. El primer paso es justamente hacer ejercicio, el segundo paso es comer adecuadamente, y el tercer paso sería la suplementación. Sería el último, la suplementación. Pero vamos al primer paso, que es el que interesa. Cuando nosotros tomamos ejercicios físicos para aumentar la masa muscular, tienen que ser ejercicios con peso, con un peso que esa cadena muscular que voy a trabajar, porque puede ser que esté operado de la pierna, puede ser que tenga invalidez en algún grupo muscular, entonces voy a trabajar los otros músculos que tengo habilitados con pesos, y los ejercicios de pesos no deben pasar las 4 repeticiones, y tienen que ser un peso en el cual casi que en la tercera o cuarta repetición me debería de ayudar con otro miembro o con alguien al lado. Por eso digo que tiene que estar acompañado. Vengo a desarrollar masa muscular, no por generar un cuerpo deforme, sino estoy hablando de un tema de generar armonía, generar lo natural, ¿no? No digo deforme por un tema de generar algún grupo muscular que no esté acompañando todo, el todo, a eso me refiero. Sí, que tenga la potencialidad de generar esa masa que se fue perdiendo y su capacidad
endocrina. Entonces, son ejercicios de pocas repeticiones con peso. Ahora, puedo después ir a entrenar, a hacer aeróbico, no voy a sacar masa muscular, solamente tono y resistencia. Puedo eventualmente en un gimnasio hacer 8, 10, 12 repeticiones, voy a generar un tono muscular, pero no una hipertrofia. El músculo necesita una sobreexigencia con una carga adecuada, con una repetición adecuada, y luego viene una ventana de nutrición que está estandarizada o está estudiada, que puede ser las primeras 2 horas post-entrenamiento. Y si una persona eventualmente entrenó y quiere suplementarse, lo ideal, hay una ventana de 30 minutos. Y después hay suplementos específicos. Pero bueno, ese es un tema más particular que depende de la edad, depende del tipo de entrenamiento, depende de la disciplina, pero en términos generales y simples, primero moverse, después hacer ejercicios de fuerza, de pocas repeticiones, y nutrirse adecuadamente. Y en este caso, ¿dónde colocamos la parte emocional? Eso es importante, ¿no? Si uno toma lo que significa emoción, es energía en movimiento, emotion. Nosotros cuando tenemos emociones de baja frecuencia, estamos a nivel físico dando menores vueltas de lo que serían los electrones en la materia. Entonces hay que ver de qué manera nosotros estamos transitando el día, y lo que nos permite el ejercicio físico, entrando en lo que es emoción y ejercicio físico, es dar mayor energía a ese cuerpo emocional que está rumiando en baja frecuencia. Nosotros tenemos la forma de pensamiento que es energía eléctrica, el movimiento físico electromagnética, electromecánica, mecánica, las emociones electromagnéticas y todo lo que sería endocrino, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, electroquímica. Todo tiene una capacidad eléctrica que o perdemos energía o ganamos energía. El ejercicio tiene su potencialidad de ser como un dínamo en una bicicleta que empieza a pedalear y empieza a dar energía y termina iluminando en el movimiento en sí mismo. Entonces, a nivel orgánico, el ejercicio lo que va a dar es mayor energía, y esa energía puede posicionarnos por esa conexión bihemisférica en un estado más neutro y poder salir de situaciones emocionales de baja frecuencia. Tiene mucho sentido. He ahí tal vez por qué hoy en día hay tanta gente con depresión, que nos hemos alejado tanto de los ejercicios, del contacto a la naturaleza, calculo yo, no sé. Hay un punto interesante, se relaciona todo, ¿no? El ejercicio en la naturaleza y el por qué. Y volvemos al tema físico. A mí me gusta la física de partículas y de hecho la medicina cuántica trabaja sobre esto. Entonces, si nosotros vamos a lo que es la naturaleza en sí misma, dependiendo del campo de acción donde uno va a estar trabajando, hay una mayor transferencia de electrones, es como un detox natural sin beberlo de estar en contacto con la naturaleza. Si estoy descalzo, sobre todo en la orilla del mar, una gran carga, y si estoy en el pasto, lo mismo. Y eso también aumenta los neutrinos físicamente, lo que me genera un estado de neutralidad, y la conciencia baja en la medida que tenga más neutrinos. Si yo estoy con mayores cantidades de radicales libres, estoy en estado de, como si, digamos, estoy en medio de una humareda, estoy en medio de un incendio, no puedo ver nada, no tengo claridad. El ejercicio es como un extractor de aire, purifica, genera una conexión bihemisférica y permite que en esa relación a nivel natural me permita generar más neutrinos y tener una conciencia que ancle que enlace mi conciencia o el ser en sí mismo para el que vine. Entonces me posiciona de otra manera. Respecto de esto de autogestión de salud, a mí me gusta hablar lo que es la autogestión de energía. Es mucho más fácil que decir autogestión de salud. Uno parece que tiene que ser médico para autogestión de salud. Pero esto es más simple. Yo al teléfono celular lo tengo que enchufar, a la computadora lo tengo que enchufar porque me quedo sin batería. Y me doy cuenta, me lo dice una carga, eventualmente lo voy y lo enchufo, ¿no? Y le genero yo la autogestión de esa batería. Lo uso más, lo uso menos. El cuerpo físico tiene que tener conciencia de esa autogestión de energía. Cómo arranco la mañana y cómo cierro el día. Y ahí entra algo clave, volviendo a los dos hemisferios cerebrales. Si uno está hipertrofiado del hemisferio izquierdo,
haciendo por el hacer, obedeciendo un sistema, y no por el sentir, puede ser que yo le esté dando más carga energética, cediendo mi energía a ese punto y perdiendo mi conexión con la esencia. Cuando uno empieza a deprivarse y empieza a funcionar por el ser, para hacer, y no por el sentir, empiezan los problemas. Y uno empieza con dos preguntas simples: ¿cuántas horas dormiste? ¿O qué energía tenés al levantarte? Y ya habla de que esa persona está trabajando más por el hacer. Es como un trabajo forzado. No hay algo que venga con ese fluir. Entonces, cuando hablamos de depresión, en realidad viene por sostener programas familiares, por sostener programas que hemos tenido de programación neurolingüística, está en nuestro inconsciente, todo un estado de sostener por el sostener, programas de es mejor ser así porque eso habla bien de, y uno termina cumpliendo ciertos dogmas, no habiendo sido sentidos. Si eventualmente yo siento que tengo que hacerlo, está bien, y eso se refleja en un estado de salud. ¿Cómo consideras que podemos crear el hábito a sentir? El hábito a sentir podría resumirlo en que viene en un pensamiento sin dualidad. Es un pensamiento que tiene una fuerza de deseo, y ese deseo viene desde lo que sería estratos superiores, el alma. Eso no tiene juicio, no tiene discusión. Eso es porque es. Todo lo que no es de mi esencia tiene dualidad. Bueno, malo, frío, caliente, me conviene, no me conviene, si lo hago y no lo hago, y tiene dudas. Entonces, cuando hablamos de lo que es el pensamiento intuitivo, es mente-corazón. La mente es un puente, ¿no? Y no está en el cerebro, y baña inclusive todas las células. Pero si ese pensamiento está sujeto a una dualidad, es el cerebro izquierdo, es un programa, y sirve trabajar con los dos cerebros. No estoy diciendo que sea mejor trabajar con el derecho, pero el equilibrio. Entonces, cuando uno dice eventualmente cómo darse cuenta, es cuando estoy haciendo por cumplido o por horario. Estoy desayunando por horario, no tenía ganas de comer, pero ¿cómo? No, como mejor ahora porque después a las 4 de la tarde voy a tener hambre y no estoy sintiendo. Entonces hago las cosas premeditadas porque después voy a tener escasez. Entonces me voy a posicionar no en el presente, sino en un futuro programado o evaluando un pasado, y no vivo el sentir del tiempo presente, que tanto se habla, ¿no? Resumiendo, el sentir es un deseo que no tiene dualidad. Y todo lo que tenga dualidad, eventualmente puede ser una adicción o un hacer por el hacer. No es el deseo del alma, sino que sería de un programa. Deseo hacer esto porque después me da una abstinencia. Eso sería distinto. Tiene una dualidad. Tocaste ahí un tema de adicción y llegó esta pregunta a mí. Hoy en día los padres pasan a sus hijos esta ansiedad del no parar, de continuar, del hacer, de exigencia completa, y nos está llevando a un lugar así como un poquito separado de nuestro ser, ¿verdad? Y convengamos que es la sociedad en sí misma, ¿no? Y un padre inconscientemente quiere lo mejor para su hijo, pero eh, lo que lee es la sociedad. Entonces, lo que la sociedad a veces lleva como el mejor programa para mis hijos, no está de la mano con su esencia. Es muy importante, no importa que eventualmente el sistema, el programa, lo social, pongan una bandera que puede ser coherente, que puede ser buena, que puede ser elitista, pero si va en la esencia de ese ser que vino para hacer eso, está bien. Pero si yo impongo y esa persona está forzada por sostener el amor hacia un padre o una madre, termina generando un estado de hacer por hacer y no por el sentir, y se desvincula de su plan. Nosotros hablamos de, una de las preguntas en medicina funcional es, que la planteo, ¿cuál es mi propósito álmico? La mayoría no lo sabe responder. No hay conexión, nadie nos educa, lo tenemos que buscar nosotros.
Y es una de las preguntas que la dejo al final, porque en realidad, obviamente creo que es algo difícil porque uno hasta entra en dudas a qué vine, porque hay mucho programa social, hay mucho de hacer por la sociedad y que me reconozca la sociedad porque yo funciono en esa sociedad. Y puede ser que esté en sintonía, pero ¿cuál es mi propósito álmico? Es una pregunta que por ahí es hasta difícil de responder en una vida, ¿no? Definitivamente. Que levante la mano quien tiene eso súper claro. Tenemos, como dices tú, entrar a la investigación, ir hacia adentro de cada uno de nosotros para poder llegar a entender un poquito qué estoy haciendo acá y para dónde voy. ¿Qué considera que es lo que más nos distrae de nuestro camino, de nuestro propósito, de nuestra esencia? Justamente es prestar más atención a los programas, a esos programas que están insertos en nuestro inconsciente, en el cual es parte del juego. Nosotros bajamos a un lugar que tiene una programación, que tiene una relación vinculada con todos los elementos que vemos afuera y que a veces, por estar atentos a todos los sentidos, en alguna medida, esos sentidos son subjetivos, no tienen la información veraz o en sí de mi esencia. Son sentidos que me hacen leer y esa información es leída por un programa inserto. Lo hablo desde la alimentación, sin entrar en detalles, pero en Occidente ciertos alimentos se ven muy naturales, pero en Oriente esos alimentos, y hablo de carne, pueden ser vistos como agraviados a una creencia. Estamos hablando de la misma raza, pero tienen dos programas. Y no digo que sea uno bien y otro mal, porque ahí entramos en dualidad. Pero si los cruzamos y los pasamos a esas personas a habitar en otra cultura, empiezan a tener problemas de relación. Esos son los programas que tenemos insertos inconscientemente y son creencias limitantes. Entonces, en la medida que nosotros nos valemos por la subjetividad de los órganos de los sentidos y no vamos a esa meditación intrínseca, a esa búsqueda profunda, fuera de la dualidad, entonces por ahí estamos sujetos a esos programas y respondemos a esos programas. ¿Cómo podemos reconocer si estamos viviendo dentro de un programa? Convengamos que ya de por sí estar posicionados en tercera dimensión en este plano físico, tenemos programa de vida de relación y es valedero y aceptable para un orden, para poder estar aquí y no tampoco estar volados. Tenemos que estar posicionados de manera coherente. Hay programas, en la medida que uno justamente los ve y a uno lo hace fluir, que son saludables. El punto es cuando nosotros nos desvinculamos de la esencia nuestra. Hace poquito yo estaba atendiendo como médico funcional a una persona joven eh, con, un, con un cáncer, ¿no? Un cáncer cerebral en el neocórtex del lado derecho. Y profundizando y siendo a la esencia en sí, él había postergado su potencialidad y todo lo que le gustaba, que era la música, por sostener una empresa familiar. Y era dogmático a esa obediencia. El punto es que se desvinculó de tal manera que, entre otras cosas, llevó a ese estado de cirro de un tumor que justamente está en el neocortes, que no se permitió ser, toda la parte creativa estamos hablando, ¿no? Y hay que hilarlo fino. Esto es justamente hablando con esa persona, termina justamente reconociendo algún aspecto. Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer por el sentir y obedecemos al dogma, podemos tener diferentes procesos o estados. Y nuestro propio cuerpo lo manifiesta de una manera. Entonces, básicamente ahí se cumple de que lo que piensas es lo que atraes y a veces lo que atraes no es lo mejor para ti. Es un aprendizaje también. Y uno también podría verlo con gusto. Pese que es difícil el proceso, entender que hay que agradecer. Una vez agradecido ya se aprendió. Si uno toma con reconocimiento que toda experiencia no tiene más allá que uno lo vea como dualidad, malo o bueno, es una experiencia.
Y esa experiencia es valedera y nos enriquece, porque obviamente el transitar en la fisicalidad tiene justamente lo empírico, tiene más allá de lo que uno piensa, se enriquece con la experiencia. Y lleva esa memoria celular, esa frecuencia emocional, la lleva consigo mismo. Hace un backup de información que obviamente, si no estamos acá, eso no se aprende. Definitivamente sí. Inteligencia emocional. Mencionaste algo con respecto a inteligencia emocional. ¿Puedes exponernos un poquito más qué es esto y cuándo se aplica? Sí, convengamos que las emociones en sí, si vamos a las emociones naturales, está la alegría, el miedo, está la sorpresa, que es mucho más breve. Son lo que nos moviliza hacia un lado o hacia el otro. Son energías. Y eso la tienen todas las especies. Desde las primeras especies vivientes, todos tienen emociones. Y es una vida de relación justamente entre especies y intraespecies. Formas de comunicarse. Cuando nosotros tomamos en consideración las emociones y cómo estamos atravesados por imágenes, sonidos y cómo hemos aprendido ciertas formas y quedan grabadas en nuestro inconsciente por memoria emocional, sin emoción no hay memoria. Entonces, si no transitamos por una emoción determinada, no guardo la información en mi memoria hasta una nueva experiencia. Toda nueva experiencia me impregna una memoria. El punto es cuando tenemos situaciones traumáticas y nos genera una memoria al punto tal de generar secuestro amigdalino, lo que se llama. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, es desarrollar la capacidad cognitiva de lo que son las emociones, que es química, electroquímica, electromagnética, y no identificarnos con los diferentes procesos. Y hay entrenamientos. Entonces, la inteligencia emocional se logra en la medida que uno gestiona las emociones. Si bien las atraviesa, puede no vincularse de una manera cegada a la emoción que se está presentando y observarla. Es desarrollar lo que se denomina el observador independiente. Y eso se va entrenando, ¿no? En los deportistas, ante diversas situaciones con distintos entrenamientos, se gestiona de una manera que es como un entrenamiento físico, como un entrenamiento de los tenistas y demás. Pero bueno, se pasa por distintos entrenamientos de emociones para que justamente juegue a desvincularse de la situación de tensión. Si tengo un marcador que me genera miedo, ansiedad, tratar de justamente gestionar ese proceso observando mi respiración, observando eventualmente que solamente es información visual y no impregnándome de ese sentir, volviendo a foja cero. Eso es un estado dinámico que uno tiene que estar bien entrenado, ¿no? Cada uno de nosotros puede hacer este entrenamiento. Todos, porque somos todos, tenemos la misma capacidad, tenemos todos el mismo diseño, solamente que hay que tomar las herramientas adecuadas. Por eso primero interpretar que tenemos un cuerpo físico. Una vez que tenemos el orden de lo que es un cuerpo físico, cómo funciona, cómo nos va generando esta senso-percepción consciente, nos refleja, pasar a lo que es el cuerpo mental, cómo funciona nuestra mente, el consciente-inconsciente, pasar al cuerpo emocional, qué son las emociones, y eventualmente cómo se van gatillando según mis órganos de los sentidos, que como dijimos, son subjetivos. ¿Está? Porque lo vuelvo a poner el ejemplo, y lo pongo cada vez que yo doy una charla, si yo vivo en Argentina, donde justamente puedo ver un animal, que puede ser una vaca, y eventualmente es un mamífero cuadrúpedo, y lo veo en un campo, lo veo que es parte de todo un sistema agroganadero y que se vincula con el cuidado y la alimentación, más allá de después cómo es tratado, y no voy a tocar ese tema puntual. Pero si yo estoy en una situación como en la India y eventualmente tomo como animal sagrado y veo ese animal que me refleja información, tengo información. Mi programa y mi relación emocional está supeditada a esa programación neurolingüística. Cuando vuelvo a ver una situación vinculada con ese ser, con ese animal, si hay algo que lo pone en peligro, a mí me responde de una manera u otra mi programación.
Cuando hacemos entrenamiento es justamente tomar que esa información que yo tengo del entorno puede ser subjetiva. Y uno empieza a trabajar y hacer gestión emocional con ese tipo de herramientas. Wow. Me encanta. Me encanta. Yo me preguntaría todo, pero sé que también hay otras personas que también pueden hacer sus preguntas. Una más, nutrición proteica. Sí, se ha dado, sobre todo en el ambiente deportivo, ¿no? El tema de las proteínas como generar la mejor estructura muscular, obviamente que obedece a tener una buena dosis de proteína, me va a llevar a mejores estructuras. El punto es el no tener regulado la dosis adecuada y pasarnos justamente de proteínas, que es lo que pasa a veces en ciertas situaciones donde ve, por ejemplo, uno va a un gimnasio y tiene suplementos y tarros que son gigantes de proteínas y no hay una evaluación, una supervisión adecuada, no hay una coherencia en lo que recibo, porque si nosotros vamos a buscar nuestra masa muscular, primero tiene que haber ejercicio. Me puedo suplementar y no voy a desarrollar masa muscular. Puedo comer inclusive gran cantidad de huevos, por así decir, que es el mejor elemento en cuanto a alimento, nutriente, en proteínas y aminoácidos, pero si no movilicé el músculo no va a absorber eso. Tengo que generar los mediadores químicos que van a abrir la puerta para la entrada de esos micronutrientes. Entonces, tiene que estar supereditado el correcto entrenamiento, la alimentación por sobre todo, y después la suplementación. Hay daños renales justamente porque obedecería como un exceso de proteínas a generar un daño microtubular a nivel renal, donde después empiezan con fallo de órgano. Entonces, tomar esto con seriedad en la medida que uno tenga suplementación proteica, que hay, según peso, talla, edad, hay ciertos valores que hay que respetarlos, ¿no? Pero si hay que dar un mensaje, es primero ejercicio, segundo, comer bien y en última instancia, suplementación. No es suplementación de entrada para sacar más masa muscular. Y si hago ejercicio de repeticiones, que estoy en 10, 12 repeticiones y quiero meterle más proteínas, no es lo más coherente. Estoy dando, pero no estoy generando la mejor masa muscular. ¿Cuál sería el ejercicio mínimo que podemos hacer a diario? Fundamental es moverse. Si uno va a hablar de ejercicio mínimo, depende de la edad y las capacidades, y no para quedar justamente restringido a que tiene que hacer todo el mundo cierta excelencia de ejercicios, que sí, ahora lo voy a tocar, ¿no? Pero moverse es fundamental. El que no se mueve, enferma. Y si vamos al ejercicio que, que da mayor rendimiento en cuanto a capacidades de rejuvenecimiento celular, de reseteo metabólico, que va a generar más telómeros, que son los que protegen, serían los que protegen los cromosomas. Estaríamos hablando de los HIIT, que son entrenamientos de alta intensidad de intervalos cortos, donde cada persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo eventualmente al tipo de entrenamiento, tiene que estar en rangos son escalas que van a hacer que esa intensidad, que por ahí son 35 minutos, 40 minutos en ese día de entrenamiento, y que lleva a lo que se denomina beta oxidación de grasas o a la quema de grasas por 36 horas. Entonces, eso sería el tope de gama de entrenamientos, el HIIT, que se lo puede encontrar cuando hacen CrossFit, que tiene una membresía, o entrenamiento funcional. Y eso hay que estar justamente, primero con una evaluación médica adecuada, pero después todas personas pueden desarrollarlo de alguna determinada manera y hay escalas, según justamente computadoras digitales, de reloj y demás de monitoreo cardíaco, están en zona 3, zona 4, zona 5, bueno, son fórmulas que van acompañando a un buen entrenamiento. Eso sería como el tope de gama de entrenamientos físicos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un reseteo biológico, reseteo, inclusive puedo tener una edad
determinada cronológica y llevar a 10 años antes una edad biológica con este tipo de entrenamientos y con otras herramientas, ¿no? Qué interesante. Y este tipo de entrenamiento, estoy tratando de conjugar, ok, ¿qué pasa con las personas que nos gusta el yoga? Que es mucho más calmado. No, Hacemos, el yoga es una terapia de movimiento y se lo denomina dentro de la categoría de ejercicios pro-resolutivos de predominio parasimpático. Y esto es fundamental entender, que es otra herramienta de movimiento que si yo hago HIIT un día, al otro día no lo puedo repetir al HIIT, porque más es menos. Yo debería hacer un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y ahí entra el yoga, que puede ser justamente en el mismo día o al otro día como un ejercicio justamente tope de gama, por así decirlo, para generar antiinflamación. Si yo todos los días lo exijo, lo estoy haciendo de modo mente y lo estoy haciendo pensando que me va a dar más y me va a dañar más. Y esto se ve en deportistas sobreexigidos que lo hacen por superar sus propias situaciones sensibles, por así decirlo. Están llevando a una marca y se van, si están bien guiados, si están entrenados, está bien, es una forma de superarse. Pero vemos muchos daños en deportistas cuando se sobreexigen. Es más, es menos. Y eso es el punto de también tener entendimiento, ¿no? Eh, pero el yoga es lo que también denominó una muy buena forma de escaneo corporal. El darse cuenta cuán inflamado estoy. El darse cuenta, no voy a hacer un dosaje de cortisol todos los días, no voy a hacer un laboratorio bioquímico todos los días para ver cómo estoy. Es darse cuenta. Entonces, cuando hago un asana determinado, al otro día no lo puedo hacer, epa, ¿qué pasó? Dormí poco, estoy más inflamado, ¿qué comí? Hice un sobreentrenamiento, tengo cortisol elevado o está retraído. No voy a tener una situación, o por ahí, perdón, cortisol elevado en realidad me va a dar una no sensibilidad, voy a estar anestesiado en parte, voy a tener menos dolor, ¿no? ¿Se entiende? Y eso es lo que pasa con las personas que viven con cortisol elevado, que nos ha pasado inclusive ya en extremis, llegar a quirófano y ver tumores tan grandes que cómo puede ser que esta persona no se dio cuenta de que tenía una tumoración de 12 kilos, y es por su pulsar de cortisol tan elevado que es como un potente analgésico. Y es una forma de ir solapando la sensibilidad. Pero lo que voy con respecto de vuelta al tema del yoga, si estoy haciendo un asana, que es una posición que la puedo hacer todos los días y ese día no pude, hubo algo de información. Ahí no necesito ni tomografía, no necesito ni laboratorio, solamente necesito mi autoconocimiento. cortisol, ¿cómo uno genera cortisol? ¿Qué hace? ¿Qué produce? ¿De dónde lo tomamos? Justamente el cortisol viene de una estimulación de ese eje hipotálamo hipófiso adrenal, viene de las adrenales, y esos estímulos que en alguna situación me posicionan para poder sobrellevar una situación. Ya de por sí hay un cortisol que se pulsa a la mañana naturalmente para salir del sueño y empezar a enfrentar el día, ¿no? El punto es cuando tengo que enfrentar de una manera desmesurada y no tiene justamente dentro del eje hipotálamo, perdón, desde el ciclo circadiano, de ese estado armónico, coherente, aceptable para el organismo, estoy extralimitando por situaciones de sostener en donde mi cuerpo empieza a sufrir un disestrés y empieza a generar un desbalance hormonal. Ahí el cortisol empieza a subir, empieza a tener estrés y empieza a subir en dosis y rangos que no terminan de caer. Y eso es justamente lo que se ve habitualmente cuando pide uno laboratorios. Hay muchas de las personas están en estado inflamatorio permanente. Wow. ¿Y cómo puedo reconocer si mi cortisol está elevado? ¿Cuáles serían Habría mis... que ser objetivo. Si uno por ahí no quiere ser más objetivo, tiene que ser un dosaje de cortisol salival que se hace a las 8 de la mañana y a las 23 horas y se toma una curva. Si esa curva no tiene el respeto de ese ciclo circadiano biológico natural y está persistentemente elevado, estoy en un estado inflamatorio. Y se piden otros mediadores químicos que van acompañando
al cortisol, que también son mediadores químicos de inflamación. Son varios puntos a tomar en cuenta cuando uno quiere ser, desde la medicina funcional se toma, a ver, qué grado de inflamación tengo y se piden todos esos marcadores. Y va acompañando a el relato, ¿no? Porque no es un análisis bioquímico aislado, sino va en cómo estamos al levantarnos, cuántas horas dormimos, qué cantidad de ejercicio hago en la semana, qué cantidad de ejercicio hago en el día, qué capacidad volitiva tengo, voluntad para. Entonces todo eso me da un parámetro que acompaña después un papel que es el laboratorio químico, pero uno prácticamente con las preguntas que yo llevo en una sesión se da cuenta que está inflamado. Lo único que voy a hacer es uno pedir un laboratorio para Confirmar. objetivar un tratamiento en todo caso. Exacto, exacto. Mm. Bueno, están todos invitados a abrir sus micrófonos y hacer preguntas. Eh, Aprovechemos al doctor Martín, que nos está dando toda esta información. Cada uno podemos ir conociéndonos, conociendo nuestros cuerpos, nuestros hábitos y qué es lo que estamos manifestando en nuestro presente, ¿no? Esto del estrés y el cortisol es algo que yo prácticamente estoy muy relacionada viendo a mi alrededor. La gente en este país vive en ese estrés. Básicamente vivimos en este estrés de, Mm. el tiempo. Todo es el tiempo, todo es en tiempo. Tiempo es dinero. Y lamentablemente eh, lo estamos viendo en nuestro cuerpo físico. Por eso esta charla a mí me parece excelente, excelente para tomar conciencia, hacernos conscientes dónde debo parar y cuándo debo parar. Ahora, si yo estoy teniendo algún síntoma, voy a mi doctor, ¿cuál sería una de las preguntas fundamentales que puedo hacerle a mi doctor para que me brinde un tratamiento bueno a mi situación? ¿Qué crees? La pregunta en principio, digo, ¿cómo llega hasta mí una persona? ¿Cuál es el objetivo? Hay personas que dicen, no, quiero estar más saludable. ¿Y dónde sintió que tenía que consultar? ¿Desde dónde parte eso? ¿Desde qué lugar? Si uno lo hace por un tema de programa anual o si hay alguna alarma, que justamente son dolencias o síntomas que para mí son fundamentales. Desde la medicina ortodoxa nosotros a veces apagamos continuamente las alarmas. Damos analgésicos, damos inhibidores de bomba de protones con antiácidos, vivimos dando mucha de la polifarmacia que se utiliza, si bien es necesaria, en algún aspecto termina cortando la información que el cuerpo justamente libera para esa autogestión. Y la dormimos, la dormimos, la dormimos y cada vez estamos en dosis más altas. Entonces, es fundamental la relación vincular. ¿Por qué uno viene a la consulta? ¿Qué es lo que necesita dentro de ese pulsar que lo llevó a decir, no, quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiere cambiar? Eso es lo importante. Sí, es muy cierto. Yo Yo tengo la experiencia de tener una nueva doctora, es una persona muy dulce, muy joven, pero en realidad, como dices tú, todo lo que busca es adormecer los síntomas. Y siempre converso con ella y básicamente yo me auto pido, pido los análisis que yo creo que me son necesarios, lo que mi cuerpo me está llamando. Y yo no sé ¿cuál sería tu mensaje con respecto a esto para otros profesionales como tú? En principio que no estoy en contra de apagar los síntomas, pero una vez que son reconocidos. Porque hay un tema real. Cuando yo tengo dolor, el dolor en sí genera adrenalina y genera cada vez más cortisol, en algún punto lo voy a apagar. Si yo tengo la sensibilidad de decir, che, hay algo que me está generando dolor y le presto atención, me da información. Entonces, lo ideal es primero escuchar cuáles son los signos y síntomas de mi cuerpo, llevarlo al médico y plantearlo como información, que son alarmas
que están surgiendo por alguna justamente desviación del equilibrio. Entonces, en la debida escucha del médico, va a interpretar y va a interrelacionar toda esta información y yo puedo dar un analgésico, pero lo voy a dar acotado en 3 días, 5 días. Yo, por ejemplo, yo soy cirujano digestivo y he trabajado con microbiota y trabajo con mediadores por ahí antiácidos, pero un tiempo breve. Yo en 3, 5 días genero nuevas células. Eventualmente en 7 días cambio las del colon. Entonces yo no puedo estar con una medicación un año. Genero disbiosis, esa alteración de la microbiota, y entro en otro problema. Entonces, si yo eventualmente entiendo que una lesión en el estómago puede estar, convengamos lo siguiente, como si fuese una úlcera en la piel, y yo tengo un tiempo de regeneración 21 días, 30 días, y esa úlcera sigue, y esa úlcera sigue, y yo le sigo poniendo cremas, o la tapo, en vez de ver cuál es la causal, qué es lo que lo sustenta, cómo se perpetúa. Son todas cuestiones que yo me hago cuando una persona viene con un problema digestivo. Entonces, buscarle todas las vueltas, pero no dándole medicación para que no venga a transferir de vuelta al mismo signo, síntoma, sino al contrario, le presto mucha atención y trato de que salga de la dolencia para que esa persona vuelva en estado de conexión biemisférica, porque si yo tengo dolor en algún punto, no puedo estar en máxima conexión. Estoy en estado de alarma, 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 y obviamente hay que acallar el dolor teniendo la información. El punto es si persiste y yo lo acallo, si persiste y lo acallo y lo hago de manera crónica. ¿Y cómo haces con aquellos pacientes que tienen dolores que no pueden identificar? Llegan y dicen, me duele todo. Bueno, eso generalmente obedece a un estado de pérdida de energía. Ya entramos en temas mentales. Entonces, cuando yo abordo a una persona, eventualmente mando antes de la entrevista sesión, consulta, una serie de preguntas que van a la esfera mental, física, emocional y también entran misión, visión y propósito. Entonces, uno va a tocar en esa entrevista sesión el punto que esa persona considere, no la que yo considero. Yo puedo ver entre el resto de preguntas qué sería lo importante que podríamos, inclusive con esa persona, evaluar de tocar y de cambiar. Entonces, no es solamente la dolencia, y muchas de las enfermedades que hoy día se transitan son mentales, por esa programación que después generan por resistencia o por sostener una articulación en el eje hipotálamo hipófiso adrenal, liberoquímica asociada a esa situación y genera un desbalance. Entonces después aparece en el cuerpo físico. Si uno va ordenando las distintas esferas, mental, emocional, lo físico empieza a ordenarse. Qué interesante que es esto. Y me encantas como doctor. Todos quisiéramos tener un doctor que tenga todo esto en uno, porque generalmente tenemos el doctor para lo físico y después tenemos los doctores que nos atienden las demás cosas como emociones y energía. Pero tú eres todo en uno y me encanta. La edad mínima para comenzar a ejercitar. Los niños, bebés, ¿a qué edad más o menos calcula? No, no, ejercitar desde lo lúdico para los chicos y sin uno someterlos a entrenamientos de adultos. Estamos hablando que inclusive esto se ve en categorías inferiores, que estamos hablando de menores de 14 años, cuando nosotros queremos imponer un deporte que mamá y papá llevan al nene a que sea y tienen el programa de que quiere que haga determinado deporte y sea mejor que yo. Entonces ahí imponemos y estamos generando un estado de ansiedad y no son los mejores rendimientos. Uno tiene que acompañar lúdicamente. Entonces, si el entrenamiento a la mañana y es a las 8 de la mañana, yo tengo 2 hijas, una hace surf y la otra juega al hockey. Muchas veces yo escucho qué es lo que desea. Ellas quieren jugar justamente al hockey y hay días que ahora estamos en invierno y tienen que ir a las 8 de la mañana y hace 5 grados, 2 grados bajo cero y le planteo, vamos, te levantás, tenés ganas, y por ahí me dice, no, la verdad que hace frío. Bueno, acompaño eso, no voy al lado, le digo, tenés que ir a entrenar, que te van a bajar de categoría, porque hay una memoria celular inclusive, si bien hay una superación personal, en las instancias de ligas menores se ha visto que todo esfuerzo que va supeditado a un orden
y que no fue sentido, en algún momento la carrera de ese deportista después decae, salvo que tenga una impronta, y estamos hablando de justamente misión, visión y propósito muy claro, pero la mayoría después, por todo ese desgaste que generaron, no hay algo lúdico, termina siendo un esfuerzo. Entonces, todo lo que es forzado, genera ese esfuerzo, no es. Y en los chicos en categorías inferiores es acompañarlo. Después, obviamente, ahí empieza un hábito deportivo, una disciplina, 15, 16 años, para dar un ordenamiento y darle potencialidad a que puedan rendir como ellos quieren. E insisto, hay seres que uno lo ve, que empiezan con una disciplina mucho más a temprana edad y que son rigurosos y tienen su rinde. Pero también hay que ir acompañando en esos procesos emocionales como están. Qué bueno. Merita, adelante con su pregunta. Buenas tardes, Martín, doctor Martín. Yo ¿Qué tengo dos tal? preguntas. Hola, Sí. desde Santiago de Chile. Oh, Te ¿qué quería- tal? Vecino, hermano. Sí, y voy a surfear mucho a Chile. Me encanta Punta Lobos, cerca ahí a Oh, escasos kilómetros. muy bueno para los surfear así. Sí, hemos ido con la familia, hemos ido por ese lugar muy bueno. Le quería preguntar lo siguiente. Tengo dos preguntas, una relacionada para cómo aumentar la masa muscular si soy una persona adulta mayor y que nunca fui buena para hacer ejercicio, quizás un tanto por mi displasia de cadera, que bien no me limitaba para caminar, pero digamos para caminar, porque soy muy buena para caminar, pero no para estar parada o para subir escalas. Y si soy una persona mayor, porque me di cuenta hace bastantes años que me lo dijo una prima, me dijo, tú estás delgada, pero eso lo que tú tienes es por falta de masa muscular, porque estoy muy delgada, sí, pero tengo suelta la piel. Bien. Tengo suelta, y yo no, como mujer no voy a estar levantando pesas, levantando No, pesas, no, no, no. así. Es importante primero ver en qué situación está y acompañarla de manera coherente. Entonces, si uno está en una situación de debilidad, eso puede ser, hay que ver distintas cosas, ¿no? Pero generalmente se acompaña una sarcopenia. Sarco viene de músculo, una caída de la masa muscular y obviamente hay una debilidad, que hay que ver si es una debilidad solamente de la masa muscular o es una debilidad por desgaste energético general. Entonces hay que apuntar a todo eso de una manera ordenada. Después, todo entrenamiento tiene que estar guiado a determinada edad, porque va a ser mucho más fácil de llevar y más rápido de alcanzar lo que nosotros por ahí, sin tener información, el que nos guía no, lo va a lograr. No es para que vaya a hacer pesas de entrada, pero hay actividades que se pueden desarrollar a nivel acuático, donde la gravedad es diferente, pero hay una resistencia, inclusive hay bicicletas acuáticas, hay entrenamientos de movimiento acuático que evitan lo que son justamente en problemas de cadera o en diferentes articulaciones, el peso que cae sobre un tobillo, una rodilla, puede justamente verse anulado por estar en esa ingravidez en el agua. Pero si hay movimiento, hay resistencia y uno va desarrollando la terapia del movimiento que es fundamental para nuestro organismo. Después se verá si en un periodo se agrega peso, pero no de entrada. Gracias. Gracias. Y la otra pregunta me vino ahora de repente al escucharlo hablar usted, porque usted es como muy íntegro, muy completo en todo. Entonces, Gracias. ¿qué qué me pasa a mí? ¿Qué me pasaría a mí? Se me olvida cuando voy al médico preguntarle. Cuando yo como con bastante apetito, como bastante y sin embargo no engordo. Pero últimamente, ya hace 2 o 3 meses atrás, cuando empiezo a almorzar y estoy comiendo, me pican las manos, las palmas de las manos, así, a veces hasta las plantas de los pies. Pero así como que me da un deseo como de rascarme con una picazón bien molesta, bien molesta. No sé si se deberá a la comida que uno está comiendo, que es Es, eso, es, saludable. eso por ahí, esa pregunta es, querer abordarla ahora es algo medio complejo, ¿no? Porque uno tiene que ver un montón de cosas, lo que significa el prurito y hacer un análisis acabado de lo que es el prurito en sí. Es una alarma, es un signo, o mejor dicho, un síntoma para mí de prestar atención y su síntoma. Pero tiene distintas linealidades para justamente observar y resolver. Ya.
Sí, eso pensaba y lo voy a llevar escrito cuando vaya la próxima vez al médico. No sé si tiene que ser medicina general o endocrinólogo, Mm. no sé, pero se me olvida mencionarle eso y ahora me vino recién al recuerdo. Muchas gracias, muy interesante todo, estoy atenta escuchando, A sí, usted, muchas gracias también. gracias. Martín nos pregunta si haces consultas online. Sí, me pueden escribir a Instagram en todo caso, ahí a martincano_ok. Y, y después ahí yo establezco online, obviamente, sí. Todo lo que es medicina funcional, hay un tema, ¿no? Yo como médico cirujano, siempre la evaluación es presencial, es fundamental presencial y hay un tema físico a resolver. Pero ahora desde la medicina funcional, donde vemos que gran parte de las patologías físicas en sí tienen una relación vinculada a la energía, a la forma mente, eventualmente emocional, hay pasos previos que uno puede ganar tiempo previo a una consulta física, si es necesario, o abordar directamente lo que sería la esfera mental, la esfera emocional, y no necesita justamente estar en un estado presencial, porque esos son justamente entrar en el inconsciente, trabajar la programación eventualmente de cada quien y dar herramientas de reposicionamiento cuando se establece este diálogo que puede ser online tranquilamente. Excelente. Recordarles a todos ustedes que toda la información, cómo contactar al doctor Martín Cano, estará en el video de nuestro canal de YouTube. En el área de descripción, hacen clic y se desplazan hacia abajo y puedes estar todas las vías de comunicación para hacerle al doctor Martín. Bueno, ¿existe alguna otra pregunta? Sé que podemos estar hablando horas y horas y horas, pero tu tiempo también vale mucho. Te agradecemos desde ya por haberte tomado esta hora y enseñarnos tanto, 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 recordarnos de que el ejercicio es parte de nuestra autocuración de nuestro cuerpo físico y sanación de nuestro cuerpo emocional y energético. Te Sí. agradecemos profundamente por todo esto que tú estás haciendo, ¿eh? Y por dejar tu Bueno, tiempo sobre todo. yo finalmente para hacer un cierre, volver a recalcar, si bien parece que la autogestión de salud es algo complejo, porque uno debe de tener cierta información, cierta formación y parecería que uno tiene que recaudar muchos datos, en realidad lo voy a hacer más simple, y es la autogestión de energía y observarla en el día. ¿Qué cantidad de energía tengo al final del día? ¿Dónde deposité más energía? Si fue para mí o fue para un sistema. Si fue para dar mi experiencia en esta vida y que va en situación de mi misión, visión y propósito, o fue por sostener afectos, fue por un reconocimiento por diferentes programas y volver al principio de comenzar a vivir por el sentir y tratar de dejar menos espacio o energía al hacer por el hacer. Ese es el cierre. Excelente, excelente. Tomemos conciencia que somos seres, no somos máquinas. No nos hicieron para responder como robots. Tenemos que tomar conciencia y hacer lo que nos gusta hacer y no hacer por hacer. Gracias, Vale. doctor Bueno, Cano. Y ya es parte de nuestro equipo. Espero que nos volvamos a encontrar en cuando alguna. gusten, y yo muy agradecido también por la convocatoria. Muchas Gracias, gracias, ¿eh? gracias, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes y recordarles que estamos presentes todos los miércoles a las 7 p.m. hora de New York y que Dios es amor y nosotros somos parte de este amor. Gracias y tengan buenas noches. Muchas Gracias. Buenas gracias. noches.